Miren entonces la forma como se relacionan los dos problemas, el primal y el dual. Miren que aquí no se habla de primal y dual, sino de un problema y otro problema, como para dar a entender que no es que uno sea más importante que el otro, porque la palabra dual como que da a entender que es el segundo. No, son dos problemas, cualquiera de los dos es igualmente importante. Entonces, a pesar de que aquí diga un problema y otro problema, yo sí voy a decir, para hablar de la relación, primal y dual. O sea, donde dice un problema yo voy a suponer que es primal y donde dice otro problema yo voy a suponer que es el dual, pero podría ser perfectamente al revés. Entonces, miren, una relación que no aparece ahí es que si un problema es de maximización, el otro es de minimización. La segunda relación, cada restricción en el primal da origen a una variable en el dual. Luego, cada coeficiente de la función objetivo en el primal, o sea, el 3 y el 5 en el caso de la Windor, da origen a un lado derecho en el dual, el 3 y el 5 que aparecen en el dual. Cada lado derecho en el primal, o sea, el 4, el 12 y el 18 en el caso de la Wendor, da lugar a un coeficiente de la función objetivo en el dual. Y cada variable en el primal da origen a una restricción en el dual. Esa es la forma como se relacionan los problemas primal y dual. Concentrémonos en el renglón cero del problema primal. Miren entonces que el renglón cero consta de lo que está debajo de las variables estructurales o funcionales desde x1 hasta xn, que lo llamamos cbb-1a menos c. Esa es la expresión matricial de lo que aparece en esas variables. Y lo que está debajo de las variables de holgura, las m variables de holgura, desde xn más 1 hasta xn más m, recuerden que la expresión matricial de eso es cbb menos 1. Entonces, si dijéramos que a los cbb menos 1 los vamos a llamar y, miren que el cbb menos 1a menos c queda como ya menos c. Entonces la expresión de lo que está debajo de las variables estructurales es ya menos c. Y lo que está debajo de las variables de holgura es y. Y cuando resolvemos este problema primal por el algoritmo simples, nosotros buscamos que todo el renglón cero sea mayor o igual que cero para llegar al óptimo, porque eso es lo que caracteriza la optimalidad del problema, que todo el renglón cero sea mayor o igual que cero. Pero miren que y mayor o igual que cero, si y lo interpretamos como las variables del dual, es la condición de no negatividad del dual. Son las variables mayores o iguales que cero. Y y a menos c mayor o igual que cero, o sea, la otra parte del renglón cero que está debajo de las variables estructurales, son las restricciones estructurales del dual. Entonces miren que en el renglón cero está prácticamente todas las restricciones del dual. Está la condición de no negatividad, y mayor o igual que cero, debajo de las variables de holgura, y las variables estructurales que tienen la forma ya menos c mayor o igual que cero, o ya mayor o igual que c, que es la otra forma como se plantean las restricciones en el dual. Entonces miren que pudiéramos decir que el dual aparece completico en el renglón cero del problema primal, con ese truquito de llamar el cb-1 como y. Miren entonces que el simple lo que busca es las variables básicas y la solución básica factible tal que todos los coeficientes en el renglón cero sean no negativos. Eso es lo que es buscar la optimalidad. Entonces se busca que los zj menos cj sean mayores o iguales que 0 para j de 1 a n, o sea, las restricciones estructurales del dual debajo de las variables estructurales del primal, y de 1 mayor o igual que 0 para i de 1 a m, que es la condición de no negatividad de las variables duales
que son Y sub I. Entonces, que quede claro que el problema dual aparece en la tabla del primal. Cuando yo estoy resolviendo el problema primal, el dual está planteado en el renglón 0. Entonces, cuando se está resolviendo el primal, siempre estamos pensando en términos del primal. Lo que pasa es que el dual está metido en el renglón 0. Miren que se busca la optimalidad del primal, o sea que los ZJ menos CJ sean mayores o iguales que 0 y los Y sean mayores o iguales que 0. Pero si en el renglón 0 del primal hay un término negativo, o sea, no se está en el óptimo, eso quiere decir que ese dual no es factible, porque se está violando una de las restricciones, la que tiene el menor que 0. Si es uno de los Y, entonces está violando la condición de no negatividad. Y si es uno de los que está debajo de las variables estructurales, un ZJ menos CJ que es menor que 0, se está violando una de las restricciones estructurales del dual. Solamente cuando se llega al óptimo, que todo el renglón 0 es mayor o igual que 0, o sea, todos los ZJ menos CJ son mayores o iguales que 0 y todos los Y sub I son mayores o iguales que 0, se llega a una solución que es factible para el dual. Entonces miren que se asocia el óptimo del primal con la factibilidad del dual. De acuerdo con lo que acabamos de decir, entonces en la tabla simples del primal, siempre estamos con la tabla simples del primal, aparecen dos soluciones. La del primal que está en el lado derecho, son las X que aparecen en la última columna, lo que se denomina el lado derecho, eso es una solución del primal. Y la del dual que está en el renglón 0, donde aparecen las Y, o sea, debajo de las variables de holgura. Esas dos soluciones que se ven en la tabla del primal se llaman soluciones complementarias. Una es del primal y otra es del dual. Mientras la tabla del primal no sea óptima, porque no se ha llegado al óptimo, miren que la solución del primal pues no es óptima, porque no se ha llegado al óptimo. Y la solución del dual que aparece ahí no es factible, porque está violando alguna de las restricciones, la que tiene el renglón 0 menor que 0. Pero que quede claro entonces que las dos soluciones aparecen en la tabla simples del primal. La del primal no es óptima mientras no se llegue al óptimo y la del dual no es factible mientras no se llegue al óptimo del primal. Miren entonces que uno mira los coeficientes de costos en el renglón 0 del primal, que ahí aparecen esas variables Y que son las soluciones del problema dual, las soluciones complementarias de la solución del primal que aparecen en el lado derecho. Veamos dos propiedades de las soluciones que aparecen del primal y del dual. La primera se llama la propiedad de dualidad débil y esa lo que dice es que si yo cojo dos soluciones factibles, ambas factibles, tanto la del primal como la del dual, no tienen que ser óptimas, basta con que sean factibles. Si el primal es de maximización, entonces cualquier solución factible del primal es menor o igual que cualquier solución factible del dual. Esto se llama la propiedad de dualidad débil y es válida para cualquier par de soluciones factibles. La propiedad de dualidad fuerte, que es otro teorema, otra propiedad, dice que en el óptimo las dos soluciones son iguales. Miren esta cómo se puede demostrar. Recuerden que la expresión matricial de la función objetivo es CB menos 1B. Recuerden que es lo que aparece en el extremo derecho del renglón 0 de la tabla simple, CB menos 1B. Pero resulta que B menos 1B es XB, que es lo que aparece en el mismo lado derecho, pero en la parte de las restricciones. Entonces miren que si yo reemplazo B menos 1B por XB, me queda
CB por XB, que es la función objetivo del primal, es la suma de las variables básicas multiplicada por su coeficiente de costos. Dirán ustedes, pero quedaron faltando las no básicas. No, las no básicas son cero, entonces eso es lo mismo sumarlo que no sumarlo. Entonces se ve XB, o sea, coger solo las básicas multiplicadas por su coeficiente de costos, es la expresión de la función objetivo del primal. Ahora miren que si yo lo cojo de la forma que aparece en la última línea, el mismo CBB-1b. Miren que le pongo un paréntesis al CBB-1 y recuerden que eso era lo que habíamos llamado Y, que es lo que está debajo de las variables de holgura. Entonces CBB-1b se vuelve Y por B, y Y por B es la función objetivo del dual. Entonces el CBB-1b representa la función objetivo de los dos problemas. Claro que hay que mencionar que cuando cojo el dual y no estoy en el óptimo, es una solución un poquito rara porque es de unas variables que están violando las restricciones, o sea, es un problema no factible. Pero esa función objetivo representa entonces la función objetivo de los dos problemas. Entonces, resumamos. La propiedad de dualidad débil dice que la función objetivo de cualquier solución factible del primal, si es de minimización, es menor o igual que la función objetivo de cualquier solución factible del dual, si es de minimización. Y la propiedad de dualidad fuerte dice que si son factibles y acotadas, los óptimos de ambos problemas son iguales. En resumen, miren dos propiedades, la 7.4 y la 7.5. La 7.4 ya la vimos y la 7.5 la demostramos más adelante. La 7.4 es una propiedad de soluciones complementarias óptimas, o sea, es en la tabla óptima. Recuerden que soluciones complementarias son la del primal que aparece en el lado derecho y la del dual que aparece en el renglón 0 debajo de las variables de holgura del primal. Entonces miren la propiedad que ahí está anunciada. En la tabla simples final se obtiene que la función objetivo de ambos problemas es la misma si los problemas son acotados. Y la solución óptima del primal y la solución óptima complementaria del dual que aparece en el renglón 0, como dijimos, son ambas factibles y tienen el mismo valor de la función objetivo. La segunda propiedad se llama la propiedad de simetría, que aparece aquí como la 7.5, y esa propiedad, que como les digo la demostraremos más adelante, simplemente dice que si usted al dual le saca el dual, aplicando las reglas para sacar el dual que ya las conocemos, se obtiene nuevamente el primal. O sea, el dual del dual es el primal. Miremos finalmente otro teorema que se llama el teorema o la propiedad de complementariedad lineal, y dice que el valor de una variable por su renglón 0, o sea, por su evaluador, siempre es 0. ¿Por qué? Miren que en la tabla de arriba se ve. Si la variable es básica, su renglón 0 es 0, entonces el producto da 0. Si la variable es no básica, lo que es 0 es la variable, las variables no básicas son 0, entonces el producto también da 0. Entonces, en resumen, eso es lo que se conoce como la propiedad de complementariedad lineal. El valor de una variable por su renglón 0, o sea, por su evaluador, siempre es 0.